Bueno, yo creo que vamos a dar paso a la siguiente ponencia y luego ya tendremos el café para juntarnos otra vez todos por no alterar mucho el horario. Bueno, es un honor absoluto tener aquí con nosotros a María Jesús Cava, también grandísima historiadora, experta en historia contemporánea de España, catedrática de historia contemporánea en Deusto y también autora de un montón de trabajos en torno a la historia. Tiene su currículum brillante en la página web y también colaboradora en medios de comunicación. Algunos a lo mejor la conocen de su intervención en el condensador de flujo, un programa en el que hemos tenido el divertimento de coincidir, Así fue. Y bueno, un honor absoluto, porque curiosamente nos vamos a juntar a hablar de dos mujeres contemporáneas que hicieron grandes cosas en la historia de España como auténticas líderes de la acción social. Así que María Jesús nos va a hablar de Rafaela Ibarra y el tiempo es tuyo. Muchísimas gracias, María José. La verdad es que me sorprendía el comentario de Javier Paredes. Debo decir que efectivamente de su mano tuve la oportunidad de participar en la actualización de algo que historiográficamente tenía mucho sentido, que es la renovación de los manuales universitarios. Y por ello me siento especialmente gratificada estando hoy aquí, pero sobre todo y fundamentalmente por la invitación cursada por el Círculo de Orellana. Doy las gracias, como ayer se dijo también, no por repetidos menos sentidos, mi agradecimiento explícito a María José, con quien efectivamente coincidí en ese programa de la televisión, pero sobre todo por participar en esta programación del Círculo y de la Universidad Rey Juan Carlos, que creo que está haciendo un camino fantástico a la hora de recuperar no solo a personajes femeninos, sino de dar una visión de la historia que, como el mismo Paredes acaba de decir, tiene un ajuste interpretativo en razón a esa diversidad que creo que historiográfica e epistemológicamente la disciplina necesita. Y dicho esto, que no es solo una fórmula protocolaria, sino realmente un agradecimiento que, como he dicho y repito, es muy sincero, voy directamente al personaje porque compartimos tiempo y por ello mismo hago explícitamente mención a que llegando a los 35 minutos me des un toque. Bueno, pues efectivamente voy a hablar de un personaje y por eso, antes que nada, y además de observar la firma, una firma en donde hace constar el apellido también de su marido, que es Vilallonga, José de Vilallonga, he querido, hacer una introducción que es inevitable muchas veces por deformación profesional, pero no teman, no voy a entrar en ningún tipo de teorización excesiva. Quiero llegar efectivamente a ver cómo finalmente la Fundación pasa a ser una congregación, la Congregación de los Ángeles Custodios. Pero para transitar hacia todo ese itinerario histórico es necesario, sin duda alguna, plantearse algunas interrogantes iniciales. ¿Tiene un personaje destino propio? Bueno, pues en este caso la respuesta es definitiva y rotunda, sí. En el caso de Rafaela de Ibarra hay un destino que parece marcado. No es que sea partidaria del determinismo histórico ni nada por el estilo. Pero el personaje, el enigma del personaje es verdaderamente fascinante. De Plutarco a Shakespeare, como están ustedes visualizando también en la imagen, y desde Aristóteles a Freud, y después también, por supuesto, no puedo enumerar distintos autores, sería muy largo. La investigación sobre los componentes de carácter humano siguen preocupando. Es lo mismo que se nos decía previamente por el propio señor Paredes. Es decir, los factores individuales cuentan, pero también cuenta el contexto. Pero en este caso, los componentes de carácter humano interesan a la hora de hacer no solo biografía, sino de hacer historia de vida. Y esta es una historia que no recrea la supervivencia de un pasado ingenuo o más ético o más relevante, pero sí original y con el desafío de algo que Rafaela de Ibarra entendía muy bien y que yo trataré humildemente de demostrar en pocos minutos, que es la cultura del ser, un nuevo concepto moderno del ser. Entonces, el discurso sobre la personalidad, sobre el temperamento de cualquier personaje, pero acotado al caso de Rafaela de Ibarra, es fundamental, porque ella entiende un yo duradero. No quiero entrar, como digo, en disquisiciones filosóficas, pero es inevitable hacer esta reflexión inicial. El yo duradero.
y ese yo duradero tiene no solo un sentido de trascendencia, sino también unas raíces que superan lo que es política social para vincularlo con una profundidad religiosa, con el discurso de la fe, que en el caso de la beata Rafaela de Ibarra va a ser trascendental. Pero ciertamente, si acabo de poner en valor el personaje, debo decir, ese personaje no puede aislarse. El Bilbao de fines del siglo XIX cuenta y mucho. Y por hacer una ironía inicial y quizás apearnos un poco del tono solemne, les diré, bueno, ya sale la bilbaína con la hagiografía no de la beata, sino de la propia ciudad en la que nació. Bueno, si yo digo Bilbao, seguramente ustedes inmediatamente, y en razón a todas esas nuevas operaciones de reconversión y de transformación y de embellecimiento, no cabe duda, pues suscita, fabrica, genera imágenes que son verdaderamente renovadoras. Pues yo les voy a hablar de un Bilbao de grisalla, de un Bilbao feo, en ese feísmo de lo que significa la industrialización, por más que efectivamente el icono de la industrialización va a hacer de Bilbao, ya en la época en que nace la beata Rafaela, un Bilbao en donde el proceso de desarrollo económico va a generar resultados espectaculares en términos de renta, en términos de PIB, pero también suscitando fenómenos humanos de explotación. Claro, si hablo de ese Bilbao del siglo XIX, inevitablemente, y por tratarse de la familia Ibarra, hay que tocar, aunque sea tangencialmente, el concepto de élite. Tampoco puedo entrar en ello porque se nos iría no solamente la media hora, sino la hora entera y más. Pero el concepto de clan, el concepto de élite, en este caso, y quizás en ese sentido la investigación historiográfica no puedo citar autores porque efectivamente volvería a perder mucho más tiempo, pero ha tenido una larga tradición en la investigación de los historiadores vascos y no vascos. Y esa imagen de las élites de la industrialización, esos supuestos, como dijo con bastante mala uva, por cierto, Unamuno, los condes metalúrgicos, van a ser los que van a dirigir un proceso de transformación en donde el fenómeno político también va a estar asociado con el fenómeno económico. Y esto, desde una historia social, va a generar indudablemente estilos de vida que en el caso de estos grupos familiares, tanto no solo en el topicazo de Neguri, sino en lo que corresponde a este Bilbao de la segunda mitad del siglo XIX, va a tener unas características muy peculiares, porque, insisto, sin hacer de esto un caso extraordinariamente épico, sin duda alguna, la cultura de negocios va a ser muy original en el caso de los empresarios, y digo empresarios y no emprendedores, de los empresarios vascos. María José, que es una amiga, me ha presentado, pero se le ha olvidado decir, bueno, o quizás no tenía por qué haberlo dicho, pero lo digo yo ahora, aprovecho el momento. Unos presumen de 8 hijos, yo presumo de ser ilustre de la villa de Bilbao. ¿Por qué? Pues en el 2009 la alcaldía tuvo a bien nombrarme ilustre de la villa. Es un nombramiento que se hace a determinadas personalidades en razón a determinada meritocracia. La mía, haber divulgado, además de mi faceta como historiadora de política exterior, como historiadora local, de forma que esa imagen de este Bilbao de finales del 19 y comienzos del 20 es uno de mis campos habituales de trabajo, y de hecho mi historiografía contiene varios títulos también que tienen que ver con la historia de Bilbao. Pues bien, este es este Bilbao. Veíamos antes un Hermes pintado por el pintor Paret, que es un símbolo evidentemente de la transformación desde una villa comercial a una villa en donde la pujanza siderometalúrgica le va a transformar en un referente económico. Pero este es el Bilbao que conoce Rafaela de Ibarra. Todavía el plan del ensanche, en razón a pesar de haber sido ya autorizado y oficialmente reconocido en 1876, los epígonos de la guerra carlista arruinarán la posibilidad de un incremento urbano, hasta el punto de que será una construcción del segundo ensanche de Bilbao. Lo que hoy conocemos en Bilbao como el ensanche fue un segundo ensanche. El primero es Allende la Puente. La Puente es el núcleo originario de este Bilbao, fundado en 1300 por don Diego López de Haro, y es todo lo que concierne a un territorio vinculado a las primeras minas explotadas en la zona de San Luis, lo que hoy conocemos como Miribilla o Miravilla.
ese corazón en negrito es ese Bilbao donde nace Rafaela de Ibarra, y ese corazón es donde los fenómenos incluso de explosión demográfica van a dar unos resultantes muy peculiares que marcarán las decisiones que adoptó la propia Rafaela de Ibarra, que enseguida explicaré. Y ciertamente la ciudad y la industrialización, con una imagen, por cierto, de el primer presidente de la Cámara de Comercio, el señor Errázquin, otro empresario, aficionado a la fotografía, que nos ha dejado un fondo fotográfico extraordinariamente elocuente de lo que concierne a todos estos años de finales, sobre todo del último tercio y principio del 19 y principios del 20. Ahí está el puente de San Antón, un viejo puente gótico que se destruyó y después se construyó otro que a su vez fue destruido también y volado en la Guerra Civil, y por tanto, pero núcleo de referencia donde estaba el primitivo alcázar y la iglesia de San Antón, junto a la cual se construiría el primer ayuntamiento de la villa en el siglo XIX. Y la iconografía, insisto, de lo que es una tradición de estos grupos familiares, uno de los cuales concierne a la familia Ibarra. De Guriezo debo ser un poco minimalista en la exposición de algunos datos que conciernen a la poderosísima familia Ibarra, de las minas y del comercio de hierros al desarrollo desde Guriezo, pero luego con la primera fábrica del Carmen, una de cuyas imágenes veremos enseguida, y después a los primitivos, o la primera compañía que era Altos Hornos de Bilbao, no de Vizcaya. Los Altos Hornos de Vizcaya van a ser el resultado de la fusión por absorción de 3 empresas. Pero estos son los cargaderos de mineral, estos son los grabados de época, esto es lo que evoca en definitiva este Bilbao de acción emprendedora que se cuece y se gestiona desde la familia Ibarra, la familia Zubiría, que están emparentados, y otros grupos importantes. Cargaderos de mineral, lamentablemente muchos de ellos desaparecidos ya, pero en cualquier caso la evocación de esas compañías que, como acabo de decir, darán lugar a la creación de Altos Hornos de Vizcaya. Desarrollo minero, siderúrgico, acompañado por importantes obras públicas, construcción de carreteras, de ferrocarriles, puerto de Bilbao. En concreto, toda la canalización de la ría, que tenía grandes dificultades para los barcos de gran tonelaje. Bajo la dirección del ingeniero Evaristo de Churruca, se da un salto cualitativo para ampliar todo lo que es la accesibilidad a través de la ría de estas industrias. Y, como digo, imágenes icónicas, desde el Arenal, con todavía los veleros que llegan a la descarga no solamente de hierro o de carbón, o de mineral que se saca de las minas de San Luis y Matamoros, etcétera, y se transporta hacia Labra, sino también de bacalao y de muchos productos. La imagen de Nuestra Señora del Carmen y inevitablemente una fotografía de época donde aparecen todos los personajes que rodean a un ferrocarril minero como símbolo de todo ese gran fenómeno de la industrialización, con la imagen de una ría ya totalmente transformada, donde lo residual de esa gran empresa Altos Hornos de Vizcaya queda en una acería, pero que es la épica de este Bilbao al que me estaba refiriendo como un Bilbao de grisalla, pero a la vez de progreso, ¿eh? Y como tal, bueno, pues imágenes que aparecen en revistas ilustradas y una respuesta inevitable, y discúlpenme si voy un poco rápida, porque debería de haber pasos intermedios que llegaran a una explicación racionalizada de esta imagen. De la misma manera que el desarrollo con la implantación tecnológica continuamente renovada da resultados potentísimos, también la conciencia social se acentúa. Y en este capítulo los Ibarra fueron especialmente rápidos. Es algo que también se oculta. Recuerdo que el fallecido don Emilio Ibarra tenía especial preocupación. En un momento determinado se puso en contacto conmigo y me dijo: nos falta todavía promover una imagen real, no ficticia, ni subjetiva, ni maquillada, de lo que la familia hizo también por todo lo que concierne a los hospitales de Triano, a toda la acción educativa, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto. Esta imagen, que corresponde a uno de los hospitales mineros, avanzadísimo para la época, evidentemente trataba a todos aquellos que habían sido afectados por accidentes laborales. Es un tratamiento de traumatología que sin duda el doctor Enrique Areilza, padre de don José María de Areilza, desarrolló de una manera precoz gracias al respaldo económico, lógicamente, de la familia Ibarra. Y este es el ambiente en donde Rafaela va a crecer, no solo por lo que concierne a la gestión de negocios, y como tal, y como mujer inteligente
avezada a la hora de absorber también mucho del aprendizaje que veía en su padre, en su hermano y en todos los tíos, sino también a esta necesidad de afrontar la resultante de las penurias sociales que el lumpen y el obrero de época estaba padeciendo, no solamente en las minas, sino también en muchas de las fábricas del sector. Me permito, pues, poner en valor, antes de llegar a ella, el recuerdo de estas aportaciones en materia hospitalaria, educativa, legal. Tenemos una mosquita aquí que nos está haciendo un poco la cusqui, vamos a ver si se va. Y como tal, los hospitales, el asilo escuela de la Casa Cuna de San Fernando de la Arboleda, el Colegio de Sordomudos y Ciegos de Vizcaya, la Fundación Católica importantísima de las escuelas y Patronato de Obreros de San Vicente de Paúl, la Escuela de Nuestra Señora del Rosario de Deusto, que Rafaela tuvo de algún modo que asumir cuando falleció su padre, las escuelas y capilla de Matamoros, las salas cunas y asilo de huérfanos, ejemplos de toda esa labor asistencial a la que me acabo de referir. Y aquí, pues, el grupo familiar, el origen del grupo y de la familia Ibarra con el gran patriarca que fue José Antonio de Ibarra. No puedo entrar en el detallado de los personajes, pero sí subrayar ese corazón emocional de la narración a la que quiero llegar rápidamente. La segunda generación son los Ibarra y Gutiérrez de Cabieces. Bueno, José Antonio se casó con Jerónima Gutiérrez, otra mujer inteligentísima que tuvo un establecimiento comercial en el Casco Viejo que de algún modo reforzó la propia fortuna también del marido. Segunda generación, los Ibarra y Gutiérrez de Cabieces. Y de ese grupo, entresacando al padre de Rafaela, que es Gabriel María, y que casó con Rosario Arambarri. Ella era hija de un indiano de origen guipuzcoano, una mujer también de una actitud sobria, de una actitud de alguna forma comedida, pese a la opulencia de la familia. Rafaela María de la Luz y Estefanía, que así se llamaba, Ibarra y Arambarri, nace en ese corazón que han visto ustedes gráficamente en la planimetría anterior, en la calle Arenal, hoy Rivera número 3. Era una zona en donde estaban instaladas las grandes familias, en donde los almacenes y los escritorios de los emprendedores y empresarios de la época tenían casi todas sus instalaciones. Es bautizada en la Basílica y Catedral del Señor Santiago el Mayor y fue la primera de 7 hermanos. Vive en la calle Nueva y es educada al estilo francés. Es una chica bien, es una jovencita que se relaciona, que tiene las costumbres inevitablemente de su estatus social, es educada a la francesa, de hecho será enviada a Bayona para estudiar francés, perfeccionar el idioma, tienen una mademoiselle y ciertamente es una chica que se dice claramente desde pequeña tenía ciertas habilidades para comunicarse. Era una mujer que tenía fácil palabra y que desde luego era una persona desenvuelta. Su hermano, que murió prematuramente en 1888, sintoniza perfectamente con ella. De hecho, van a hacer causa común de determinados objetivos. Pero hay algo, una cita en concreto con la que quisiera rematar mi intervención y que pone de relieve la gran sintonía y los objetivos compartidos tanto de Fernando como de ella. Este Bilbao, aunque la fotografía es algo posterior, pero si ven ustedes la zona de la derecha, la ribera, esta es la zona en donde ella nació, en donde ella va a desarrollar sus primeros años. Estas son casas transformadas con posterioridad, pero esta es la zona donde se asientan estos miembros de la familia Ibarra. El Arenal es simplemente un elemento simbólico en este caso para subrayar otro de los núcleos decisorios. En ese café de la derecha se dice que se tomaban más decisiones de inversión que en la propia bolsa de Bilbao, el café de Boulevard. Y la recreación ensoñada de un conocidísimo pintor local, Manuel Losada, muestra no solamente aquellos primeros vapores o los veleros, los clippers llegando hasta el Arenal, sino esa muchedumbre bilbaína del bienestar. Esto que de alguna forma se ha considerado como los años del esplendor.
y con una presencia de damas que, igual que en el cuadro de Losada de un desaparecido puente, ahora Puente del Arenal, entonces Puente de Isabel II, vienen a asemejarse a esta fotografía de época que corresponde a la propia Rafaela y a sus primas sevillanas. Los tafetanes, las crinolinas, los peinados. Es una mujer que se dice que era coqueta de joven, pero no exageradamente coqueta. Un poco la tradición de su propia madre, que se decía que vestía casi siempre de azul oscuro o de negro, que era una mujer muy sobria, que tampoco quería abusar de joyas, que llevaba 2 perlas que le había regalado su marido cuando eran novios o estaban en fase de compromiso nupcial, etcétera, y que no se las quitó nunca. Bueno, Rafaela recibe toda esa herencia por parte de madre y por parte de padre. La ética de los negocios, pero también un cierto comedimiento, sin hacer abuso de la opulencia. Ese Bilbao va a sufrir la incidencia no solo de guerras civiles, sino también la aparición del cólera. Aparece en España y aparece en Vizcaya en varias fechas, en el 34, en el 54, 55, 85 y 93. Y dirán ustedes, ¿por qué hablar ahora de epidemias? Pues porque la enfermedad va a afectar a la familia, como a muchos otros ciudadanos de Bilbao, de una manera fulminante, les va a afectar de una manera dramática. En el 55 tienen que huir de Bilbao a Portugalete, huyendo de la epidemia. Portugalete era un lugar de moda en aquel momento, lugar de veraneo, y 2 de las hijas, María e Isabel, hermanas de Rafaela, fallecen víctimas de la epidemia. Quieren volver a Bilbao pensando que ya la situación se ha normalizado, pero curiosamente cuando retornan, otra de las hijas, la mayor, vuelve a padecer síntomas del mal. Y entonces tienen que regresar a Santurce. La propia Rafaela no exenta en ese momento de contagiarse, porque se cuenta que iban en 2 carromatos, en 2 carruajes, los sanos en uno y los enfermos en el otro. Volvieron así a Santurce, pero ahí Rafaela no se contagió. Sin embargo, estando en Bayona, perfeccionando idioma, contrajo el tifus y estuvo realmente a punto de morir, pero se salva. Se decide su boda, contando 18 años, con un personaje que es un santo varón. Si ella merece a lo mejor la canonización, su marido poco menos. José de Vilallonga es un hombre que le lleva 20 años. Es un joven que llega a Bilbao porque su padre tiene una fábrica de hierros también en Figueras. Viene a conocer la tecnología de las empresas vascas. Es prohijado, poco menos que por el padre de Rafaela, y finalmente, se pacta un matrimonio aparentemente de conveniencia, pero un matrimonio que a la postre fue felicísimo. Se celebra la boda en Bilbao el 14 de septiembre del año 1861. Pasan una larga luna de miel en Sevilla, en casa de su tío. Recorren todos los pueblos de Andalucía. 6 meses después regresan a Bilbao. Y es cuando el propio suegro le ofrece a José de Vilallonga la dirección de la fábrica de Baracaldo, pero él lo rechaza. Sabe muy bien que no es un tipo duro, que no es el hombre de mano fuerte que se necesita. Y además probablemente tuvo la inteligencia de saber deslindar perfectamente lo que el propio heredero de la línea de mayorazgo de la familia Ibarra, que era Juan, decidía en ese momento respecto de lo que supuso no solo la propia fábrica, sino la diversificación del negocio. Tienen una primera sede de domicilio conyugal en la calle Santa María, que corresponde a esta imagen de la derecha en la actualidad. Es una calle que está muy transformada, pero volvía a ser la sede de numerosas familias, digamos, con pedigrí. Y la foto de José y de Rafaela de recién casados. Es una foto de baja calidad, pero da cuenta no solo de la diferencia de edad, sino también, digamos, de una tradicional costumbre de retratarse, y más en tiempos difíciles. En el año 69 se trasladan a vivir a una finca de Deusto. Se considera por parte de la familia Ibarra que salir del casco viejo es más que necesario. Como tal, compran un largo territorio que corresponde a toda esa ribera de Deusto, junto a los 2 palacetes que se construyen, uno para los padres y otro para los hijos, para Rafaela y su marido. Se instalará la Universidad de Deusto. Y ese territorio, como verán ustedes, si no es narcisismo, se denomina La Cava.
Yo más de una vez he hecho broma con mis alumnos durante muchas generaciones al inicio, y por aquello de intimidarles un poco, de decirles, bueno, verán ustedes que la responsabilidad es fuerte, porque ustedes están estudiando en la Cava, con la profesora Cava, y espero que todos tengan una buena calificación para que terminemos el curso brindando con cava, doblemente. Bueno, pues esa tradición de la cava, yo a veces, las monjas de la congregación se suelen reír porque me dicen, ha habido algo de coincidencia espiritual, porque tú, Cava, que estudies tanto a la Beata en un lugar como este y que además estés trabajando en la propia Cava, tiene algo de sentido. Bueno, pues no me lo voy a creer al 100%, pero algo puede que haya influido el Espíritu Santo. Lo cierto es que ahí están los dos palacetes y, bueno, pues además de la epidemia, también las guerras carlistas. Bilbao padece un sitio en el año 1874 durísimo, durísimo, con fenómenos de hambre y fenómenos escatológicos que no voy a mencionar en este momento. Pero la familia tiene que salir huyendo nuevamente, se trasladan a Santander, donde van a residir 3 años. Y allí se instalan pues en 2 edificios, porque recién casado Fernando y su mujer deciden tener domicilio propio, pero en otra casa de lo que hoy es Paseo de Pereda, muy grande, se instalarán varios hermanos. Y curiosamente, para entonces ya Rafaela ha tenido sus 6 primeros hijos. Su hermana Rosario muere también en ese momento y deja 5 hijos. De manera que el grupo familiar para Rafaela se incrementa considerablemente. Y ahí está la prole, los propios y los prohijados. De manera que la fotografía está dando muestra de una madre en el más completo sentido de la palabra. De los 7 hijos, 2 de ellos fallecen a temprana edad, 5 más los de su hermana. En 1879, con 36 años, tiene a su hijo Pepín, el más pequeño de todos, aquejado de parálisis infantil a los 2 años. Un auténtico calvario. Se le operó, se le trató, se le hizo todo lo posible por resolver esa parálisis, pero finalmente fue verdaderamente más una situación muy dramática, porque incluso estando en París tratando de resolver la enfermedad del hijo, una de las tantas veces, pues la madre se indispone y curiosamente falleció rápidamente, y fallece en el mismo andén de la estación del norte de parisina. Una circunstancia muy luctuosa que la familia y ella misma lógicamente lamentarían. La prole de Rafaela de Ibarra y Arambarri, uy, el reloj se nos está escapando. María José, qué buena eres, me tienes que avisar. No voy a entrar entonces en ello, pero bueno, ahí está de nuevo una fotografía ya con una Rafaela avanzada en edad, con los hijos y con los hijos de los hijos, ¿no? Es una foto que se ha transmitido, se conserva muy poco archivo fotográfico de la familia Vilallonga Ibarra, muy poquito, y eso que la Fundación ha tenido especial esmero y ha llegado incluso en los procesos previos a la presentación de la petición de canonización. Se hizo hasta incluso un documental muy bien construido cinematográficamente, pero con un archivo un poquito en precario respecto de lo que corresponde a la familia y a las imágenes de época. Pero ahí está toda esa prole que, una vez ya criada y educada, pues sencillamente le lleva a Rafael a pensar que tiene que hacer verdad lo que su profunda fe religiosa le pide, que es hacer los votos y transformar luego los votos en perpetuos. Obediencia, castidad, etc. Una primera casa en el Campo Volantín que compró su padre, pero finalmente los 2 palacetes. Solo 2 curiosidades muy divertidas para que vean un poco el estilo de la burguesía, de la alta burguesía bilbaína. El estilo neomorisco chiflaba. De hecho, el Salón Árabe del Ayuntamiento es un buenísimo ejemplo de este arte neomorisco. Y el artesano Ibarra que Ibarra contrató para que hiciera este salón de su casa fue el que después intervino también en el Ayuntamiento de Bilbao. En la orla, ahí no se lee muy bien, dice Ibarra mandó hacer,
y el estilo, bueno, de algo que las monjas de la congregación han sabido mantener como patrimonio histórico. Los open house en este momento incluyen el palacete conservado íntegramente. El otro es residencia, porque así lo quiso la beata Rafaela, que se pasara a las monjas de la congregación, y actualmente es residencia universitaria. Pero uno de los palacetes, que es el de la propia Rafaela, contiene algunas singularidades extraordinarias. Como estoy convencida de que alguna vez volveré a hablar de la beata Rafaela, probablemente lo que se me quede en el tintero, si alguno tiene a bien en el futuro escucharme, pues lo volverá a considerar y a poner en valor. Pero ahora mismo me resulta mucho más interesante decirles que en ese confort importado de Inglaterra aparecen piezas tan curiosas como este radiador, que incluye un calientaplatos y que está instalado en el propio salón del palacete. Es una rareza, pero especialmente interesante. Como también interesante, además por el estado de conservación y el esmero con que la congregación mantiene la casa, pues este tipo de sanitarios con marchamo británico de pedestal base y muchos otros elementos que no vienen ahora a cuento. Bueno, pues no sé, me quedan muy pocos minutos, pero debo decir simplemente que con la misma eficacia que los libros de contabilidad de las empresas Ibarra, ella supo gestionar todo. De hecho, hay una frase que parece que dijo a sus amigos, su marido: no me tengo que preocupar de cómo invertir mis ahorros porque ya se encarga mi mujer de hacerlo. Y la verdad es que hay fragmentos de su correspondencia. Ha tenido varios autores, algunos con un tratamiento de novela histórica, como el último trabajo de Carmen Torres o del escritor Olaizola. Personalmente creo que Rafaela requiere de una investigación mucho más ajustada a los parámetros de lo que es investigación estrictamente histórica. La fuente inevitable es un primer trabajo que escribió un jesuita, Camilo Abad, pero de esa correspondencia, que todavía hace falta mirar con lupa, yo he destacado 3 citas que no vamos a leer ahora porque no hay tiempo, pero que ponen de relieve su capacidad aterciopelada para mediar, como gran mediadora, y para aconsejar. Y le dice, en esa correspondencia continua que mantiene con su marido y con su hermano y con su padre: yo fui la primera que leí vuestro proyecto y francamente no me satisfizo. Están hablando de una reconfiguración de la directiva de la fábrica. Le encontré a primera vista un no sé qué que no me llenaba. Nada dije, sin embargo, y se lo dije a papá. Bueno, de la misma manera le dice: también se ha enterado papá de lo que dice respecto del otro asunto. Él también ve muchos inconvenientes en que la gerencia esté en la fábrica, no siendo alguno de los interesados, pues cree sería preciso una persona que reuniera circunstancias muy especiales para que pudiera ser superior a los que hoy están, etcétera, etcétera. No se abstiene no es una persona que quiere involucrarse en todo, pero cuando se le pide consejo o ella cree que debe darlo, actúa delante de la Diputación, llama a las puertas del Ayuntamiento, está reclamando una política de celo para evitar el gran objetivo, que es este objetivo que voy a mencionar ya para tratar de terminar, porque más allá de esa profundización en la vida espiritual, a raíz no solo de sus tratos con los padres jesuitas, concretamente de la mano de su confesor Leonardo Zavala y después del padre Muruzábal, sino de muchos otros contactos que tiene ella en lo que corresponde a la diócesis, bueno, pues sobre todo y fundamentalmente un aspecto. Este es el trabajo de Olaizola, El jardín de los tilos, que fue un ejercicio de novela histórica documentado, pero desde mi punto de vista, y no es una malvada crítica, adolece de algunos, no errores, pero sí de algunos lapsus que quizás hay que subsanar. Nunca os canséis de hacer el bien, una máxima que repite incansablemente. Pero decía, además del discurso de la fe, un aspecto de esa política social que es lo que en la sesión de hoy queríamos poner en solfa. Además de otras instituciones, ella con su acción va a subsanar carencias institucionales. Y esta es una idea que debe ponerse de relieve. Esto es simbólico. Existe un gran hospital, pero el hospital de Achuri, el que hoy es Hospital Civil, es un proyecto de finales del siglo XIX y se inaugura en 1908. Rafaela muere en 1900. Todo un tema, toda una conferencia para ver dónde está esa frontera entre lo que es el altruismo, la filantropía, sin carácter peyorativo, la caridad o lo que hoy conocemos como responsabilidad social. Y 4 claves de su acción social: familia,
educación, trabajo y autorrealización para la mujer. La cita de Concepción Arenal, por mi parte, solo quería subrayar la idea nueva de beneficencia, lo que efectivamente ya en el siglo XX supone una conciencia social diferente. Pero Rafaela de Ibarra no fue una pacata, no fue una filántropa de salón, no, fue una persona moderna que entendió claramente esta circunstancia. Y este es el último dato con el que debo terminar. Sobre todo y fundamentalmente, Bilbao crece exponencialmente inmigración en cifras irrepetibles y llegada de mujeres a esas estaciones como la de Atxuri de forma potentísima. ¿Para qué? Para ser no solo costureras o modistas, sino sirvientas, vendedoras de pescado, tocineras, carniceras, hospederas, lavanderas, planchadoras o prostitutas. Y esta es la realidad. Desde el año 73 el Ayuntamiento de Bilbao aprueba un reglamento de higiene pública, un auténtico manual para el control de la prostitución en la villa. Todo ese mapa está mostrando, además de la zona de San Francisco, donde había un cuartel militar, toda la instalación de viviendas hacinadas con obreros que vienen a trabajar en esas minas de San Luis y de Mala Espera. Los puntos rojos, casas de prostitución. Los puntos azules, casas de recibir citas. Todos los registros ponen de relieve un crecimiento no solo de la natalidad, sino también de la afluencia de prostitutas a la villa bilbaína relacionada con la llegada de mano de obra. La visión la da el periódico socialista La lucha de clases, también el Liberal. Pero evidentemente, a pesar de que el texto tomado de ese periódico indica esta sociedad bilbaína, mojigata, hipócrita y redomada, no encaja con los adjetivos que deben recaer en la acción social patrocinada por Rafaela de Ibarra. Todo lo contrario. Actúa, eso sí, fulminantemente en razón de su capacidad económica. Y solo doy dos detalles. Se dirige al ayuntamiento. El ayuntamiento hace caso omiso y les dice: es una escandalera lo que sucede en un salón que se llama La Amistad. No hay ninguna acción. Bueno, esto parece anecdótico. Con un grupo de amigas deciden comprar el local y ahí se acabó todo. Compran el local, Salón de la Amistad, y desaparece ese local. No pueden hacer eso, evidentemente, con otros centros de reunión como el Eden Concert, que era un clásico de San Francisco, barrio chino de Bilbao, La Palanca. La Palanca porque está al lado de las minas. Y en definitiva, claro, ella que buscaba no solo que fueran redimidas para ir luego a servir a casas de la burguesía, sino sencillamente darles un trabajo, educarles para que pudieran ser independientes, etcétera, etcétera. Un inspirador, el padre Muruzábal. Y a partir de ahí, distintas acciones. Desde el año 1885 y luego en el 84 va adquiriendo pisos y va creciendo el proyecto, de forma que hay toda una serie de pautas en donde se indica visitar a los hospitales, fijándose especialmente en las salas de mujeres, visitar la cárcel para instruir y moralizar, visitar la casa de maternidad, visitar la casa de perseverancia establecida muy en pequeño por un grupo de amigas, las señoras, en donde se acoge a todas aquellas jóvenes procedentes de colegios o de conventos de corrección para cuidar de su colocación. Visitar la casa de observación donde se colocan a las jóvenes hasta que haya de ellas los informes necesarios para hacerles ingresar en el Colegio de María Inmaculada y del Servicio Doméstico. Inspiró todo. Estuvo en contacto con todas aquellas congregaciones que podían echar un cable para llegar a los objetivos compartidos, desde las adoratrices hasta las concepcionistas, etcétera, María Inmaculada. Patrocinó la Universidad de Deusto, el establecimiento de las Hermanas de María Inmaculada también, para el servicio doméstico, etcétera, etcétera, etcétera. Y, en fin, a partir de ahí el gran proyecto, el Colegio de Zabalbide. Ella diseña con el arquitecto Basterra el colegio, esa capilla donde se instala ese grupo escultórico. En la actualidad corresponde a la foto pequeñita de la derecha. Zabalbide y el colegio hoy es un centro de referencia en Bilbao absolutamente impecable, en donde muchas de las acciones rechazadas por otras instituciones siguen ejerciéndose por parte de la congregación, además de la obra educativa. Y yo puedo decir que hace años fui invitada por el colegio que tienen en Usera. Di una conferencia para todo el profesorado del colegio, quedé admirado de lo que es el colegio de la congregación en Usera, y como ello toda la obra social que corresponde a Latinoamérica y de la que evidentemente no puedo hablar. Un hijo sacerdote, una hija religiosa, los Urquijo Ibarra,
patrocinando, bueno, no solamente ese Tribunal Tutelar de Menores, sino defensores de la Iglesia Católica desde la prensa, etcétera, etcétera. Y una pequeña anécdota. Bueno, cogía al cochero y le decía: Gregorio, lléveme a San Francisco. Y allí pillaba a las 3 o 4 chicas que podía cautivar y de alguna manera convencer, dejar esto, que os conviene ser otra cosa. A veces es apedreada, a veces algún proxeneta le amenaza con una pistola, pero ella tiene un carácter absolutamente decidido para hacer verdad en esa acción social lo que su profunda fe religiosa le obliga. Y como detalle curiosísimo, y para ver un poco la picardía de la propia Rafaela, cuenta en las memorias de Carmen Cuadra Salcedo, y debe ser verdad porque yo lo he oído por varias fuentes, que una vez paseando por el campo Volantín se encuentra con Adolfo Urquijo, que era su sobrino, se le acerca, y ella iba ya al final vestida de negro como si fuera una monja, y se le acerca modosita con su traje negro, la mantilla, tapándose la cara, saca la mano, y además de pedir limosna, y Adolfo no le reconoce y le larga una moneda, momento en el que ella levanta el velo y le dice: no me das nada más que esto. El estupor de quien con amor llamaba tiita a Rafaela no le permite articular más que: por Dios, tía. Pero es verdad, pedía dinero a toda la familia, pedía dinero al Susucorda, y al final consiguió todos sus objetivos. Y sencillamente la fundación es aprobada. A finales ella no puede ver su obra culminada desde el punto de vista de la conversión de la fundación a la congregación, y está ya muy enferma, se va a Cestona, pero finalmente a los 7 meses pues fallece. El 14 de enero de 1900 escribe a sus religiosas la última carta. El 23 de febrero fallece a los 57 años, sin ver, como decía, su obra culminada, con un colegio con 41 religiosas, oficialmente ya congregación. Se introduce la causa de beatificación en tiempos de Pío XII, pero finalmente es con Juan Pablo II cuando va a ser beatificada. Yo he podido ver ese cuarto en donde ella fallece. Es una cosa absolutamente sobria, se conserva íntegramente como la dejó, y solamente tiene una fotografía en la mesilla de Santa Teresa, y debajo, con un marco muy sencillo, y después también los versos de la Madre Sacramento. Jesús es suma bondad, sabe lo que me conviene, hágase su voluntad, que rendida aquí me tiene. Desde el cementerio de Mallona se trasladaron a la capilla del colegio sus restos, también los de su esposo, y como tal, el 29 de septiembre del 84 fue proclamada beata por el Papa Juan Pablo II. Y en su mensaje sobre la madre, no la loca, como he visto en algún otro texto, con bastante mala intención. Sí, puede que alguna prostituta le llamara la loca, pero en realidad se le conocía en Bilbao como la madre. Y la madre es beatificada, y el Papa dice: jarraitu egizu ez beata berriaren ikasbideak. Seguid los ejemplos de la nueva beata. Seguid los ejemplos de la nueva beata. Eso es lo que me deseo a mí misma y a todos vosotros. Muchísimas gracias por vuestra atención. Disculpa. Muchísimas gracias, Rada. Muchas gracias, María Jesús. ¿Cómo estáis? ¿Tenéis marcha para más? Bueno, no vamos a comer mucho tiempo en la presentación, si quieres. No, pero buenos días a todos. Enhorabuena, querida María Jesús. La verdad es que nos has dejado con una emoción por saber más y más de este personaje que tú nos has trazado unas líneas, y que estoy segura y convencida que tendremos otras oportunidades para conocer más profundamente también el papel de Rafaela Ibarra. Así que gracias y enhorabuena por tu exposición. Bueno, le voy a ceder la palabra a María José Rubio, pero la verdad es que me hacía especial ilusión poderles presentar, aunque fuese brevísimamente, porque aparte de una gran amistad que nos une, tengo verdadera admiración hacia la persona de María José Rubio. Decirles que es una gran historiadora y escritora. Además, tenemos la suerte de tenerla como miembro del Círculo de Orellana, también forma parte de nuestra junta directiva, y además es académica correspondiente de la Academia de Ciencia e Historia y Bellas Artes de Toledo.
Es profesora de Humanidades en la Universidad Francisco de Vitoria y además colaboradora asidua en diferentes medios de comunicación. Y recientemente ha sido nombrada directora del Instituto López Quintas, que se termina de crear en la Universidad Francisco de Vitoria. Pero sobre todo destaco de María José, que es una magnífica activista cultural. Bueno, pues con todos ustedes les dejo a María José Rubio. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo voy a también ser muy breve porque lo que es sorprendente al escuchar a María Jesús, nada, fantástico. Ella ha hablado de Rafaela Ibarra y yo voy a hablar de Dorotea Echopitea, que es una mujer en Barcelona que no se conoce, o sea, no conoce a Rafaela Ibarra, entre ellas no se conocen, y es impresionante como dos mujeres en dos ciudades con una historia muy paralela en la cuestión de la revolución industrial se movilizan de la misma manera, de una manera coincidente, que es verdadera providencia, es que lo es clarísimo. Entonces, hay muchos conceptos que ya María Jesús ha aludido y que yo voy a pasar de una manera más ligera, pero simplemente para que veamos qué sorprendente que dos mujeres en dos ciudades sin conocerse entre ellas llegan exactamente a las mismas conclusiones y a prácticamente la misma actividad. Bueno, paso así. Bueno, también decir que de Dorotea Echopitea también se cumplió el bicentenario en el 2016. Yo tuve el placer de pertenecer a la Sociedad Bicentenario y fue sorprendente la respuesta de la prensa. Es muy sorprendente cómo estas mujeres desconocidas, en cuanto se da la voz y se les da visibilidad, llaman muchísimo la atención porque hicieron cosas muy sorprendentes. Incluso hay un documental en TV3 que se puede ver en YouTube que hicimos en ese momento y que cuenta de una manera muy divulgativa su historia y que recomiendo verlo. Bueno, este es un plano de la Barcelona actual. Lo que está señalado en blanco son todos los edificios que tienen que ver con Dorotea Echopitea, o que bien costeó de su propio bolsillo o que promovió. Ahora vamos a ver todo tipo de edificios, pero como vemos, ella cambió por completo, igual que Rafaela Ibarra, incidió muchísimo en la ciudad de Bilbao. Dorotea Echopitea transforma por completo la ciudad de Barcelona en el siglo XIX, en los 4 puntos cardinales de la ciudad, incide en todas partes. Ella es una gran pionera, como Rafaela Ibarra, de la acción social, es decir, de la transformación de la visión de la caridad. Esta frase es muy significativa de ella, dice: a las horas en que puedo trabajar por el prójimo, no me busquéis en las iglesias. La caridad, ella entiende, era una mujer de profundísima fe, de hecho es venerable, pero tenía este concepto, ¿no? La verdadera caridad es la acción social, el trabajar realmente por el prójimo. Bueno, la familia Echopitea es una familia vasca, procede de Lekeitio, pero en un momento dado, a finales del siglo XVIII, su padre se traslada a Chile, en ese Chile de Carlos IV y Fernando VII, donde contrae matrimonio con una dama chilena y inicia una familia enriquecida por el comercio, ¿no? con España. Entre otras cosas, comercio con esclavos. Es allí en Chile precisamente donde nace Dorotea Echopitea, el 5 de junio de 1816, la menor de una familia muy numerosa, de 12 hermanos, cuya vida familiar se ve completamente trastocada por la independencia de Chile a partir de 1818. Era una familia pues pro-fernandina, pro-España. Su padre estuvo encarcelado, amenazado de muerte, y por lo tanto deciden regresar a España, concretamente a la ciudad de Barcelona, donde ellos tenían ya pues, contactos con otras familias que también procedían de la misma emigración chilena. Así que la familia Echopitea se instala en el barrio gótico de Barcelona, ese barrio populoso, asolado continuamente por las epidemias, igual que ha dicho María Jesús, de Bilbao, y con una fe profunda, una familia de muchísima raigambre católica, y ella tiene como centro, digamos, de vida absoluto Santa María del Mar, que va a ser el vínculo primero con su fe y con Barcelona. Una vez tranquilizados, digamos, toda la independencia de los países americanos, el padre, Pedro Echopitea, quiere regresar a Chile, entre otras cosas, para recuperar los bienes que le habían embargado, y en 1832 decide que toda la familia va a regresar a América. Pero Dorotea, que también es una mujer de gran carácter, como Rafaela de Echopitea, decide que ya ella se va a instalar en Barcelona, que se queda en Barcelona. Realmente llevaba ya allí viviendo pues toda su juventud, y entre otras cosas porque ha conocido a un caballero estupendo que va a ser su marido, José María Serra,
con el que contrae matrimonio a los 16 años. Él tenía 22 años. Serra procedía también de una familia de emigrados, un hombre tremendamente inteligente, emprendedor, con el que funda esta familia burguesa. Esto no son exactamente ellos, pero es la imagen de esa típica familia de los años 30, 40 de la burguesía española. Una familia con 6 hijas, todas chicas, de las cuales todavía hay una amplia descendencia, y que bueno, pues viven esa vida del barrio gótico, se trasladan a la calle Moncada, al palacio de los marqueses de los condes de Gío, que todavía sobrevive, es un palacio que está visible en el barrio gótico, y empiezan a vivir, digamos, esas primeras agitaciones de las cuales hoy ya hemos escuchado mucho. Javier Paredes también ha hablado de la desamortización de Mendizábal, de las guerras carlistas, que afectan muchísimo también a Barcelona. Tanto es así que en el año 1835 sucede lo que se llama la Bullanga de Barcelona, donde gente que había asistido a una corrida de toros comienza así: no les habían gustado los toros habían sido malísimos, y cuando salen de la plaza deciden comenzar a quemar conventos. De esta manera, en julio de 1835, la mayor parte de los conventos de clausura de Barcelona, en solo una tarde y una mañana, arden. Todos fueron completamente quemados hasta sus cenizas. Es parte de esa imagen de la persecución especialmente agresiva contra la vida monástica que se produce en el siglo XIX. Esto afecta de lleno a la familia Chopitea, Serra Chopitea, porque varias hermanas de la propia Dorotea eran monjas profesas en este convento de Nuestra Señora de los Ángeles en Barcelona. Tuvieron que rescatarlas prácticamente entre las llamas, y es en ese momento cuando la familia decide implicarse muchísimo en la defensa de las órdenes religiosas. Ellos ejercen una labor contra la desamortización, es decir, de compra de conventos, de protección de todas esas órdenes religiosas que están perseguidas, expulsadas, es decir, que realmente se comprometen personalmente en la defensa de su fe católica. Al mismo tiempo se convierte en una familia de extraordinario protagonismo en Barcelona. Hemos visto la familia Ibarra en Bilbao. Serra se convierte en una de las grandes fortunas de Barcelona. Es un hombre que es comerciante, banquero, emprendedor, naviero, industrial, es decir, que hace realmente una de las grandes fortunas de Barcelona. De hecho, José María Serra es uno de los fundadores del Banco de Barcelona, que se funda en 1845, uno de los primeros bancos privados de España, de los primeros en incluso fabricar moneda propia. Es el fundador también de la Maquinista Terrestre y Marítima, que es una de las grandes industrias siderúrgicas de Barcelona, que tenía miles de empleados, es decir, una fortuna inmensa, uno de los hombres más ricos de Barcelona, que por supuesto participan, esta familia, en el gran momento de Barcelona, que es ese ensanche a partir de 1868, cuando se derriban los muros de Barcelona, la muralla que aprisionaba totalmente al barrio gótico de Barcelona, y se produce este esplendor de la Barcelona del siglo XIX, que tiene muchísimas oportunidades para la propia familia por los terrenos que de repente se hacen disponibles también para la acción social, ¿no? La propia familia Serra Chopitea participa o mejora en este ensanche de Barcelona, puesto que se construye en su propio palacete, el que aquí vemos. Hoy es un hotel magnífico, está en la Gran Vía de Barcelona, que recomiendo plenamente porque es un hotel fantástico, y lo que se ve es el propio palacio por dentro, donde vivía Dorotea de Chopitea y toda la familia Serra Chopitea, ¿no? Un edificio fantástico. Al mismo tiempo, pues su gran casa de verano en la zona de Sarriá, que hoy es un barrio de Barcelona, pero entonces era la zona residencial a donde se marchaban las familias cuando asolaban las epidemias en el centro de Barcelona. En fin, que vemos una familia instalada en la opulencia barcelonesa, de la misma manera que los Ibarra en Bilbao. Pero a nadie se le escapa que Barcelona, esa ciudad industrial, también había generado muchísima miseria. Esto es un grabado de Gustave Doré, que precisamente refleja los mendigos en la puerta de la Catedral de Barcelona. No olvidemos que ese capitalismo salvaje que se destapa y explota con la revolución industrial generó muchísima injusticia social y muchísima miseria al mismo tiempo, ¿no? Una miseria que afecta especialmente a las mujeres. En la Barcelona industrial, igual que en Bilbao industrial, prácticamente el 50% de los trabajadores eran mujeres,
en unas jornadas laborales salvajes de 12-14 horas, 6 días a la semana, y eso afecta muchísimo a la natalidad, al abandono de niños, a la mortandad de los niños abandonados, a la educación, a la miseria educativa, a la miseria moral de todas esas familias. Afecta de manera especial también muy personalmente a Dorotea la muerte de su última hija, de la hija más pequeña, Carmen, que muere en 1861, y Dorotea decide con esta muerte que va a dedicar su capital, especialmente ella empieza con la dote de su propia hija, que lo va a empezar a dedicar a los pobres. Es ahí cuando ella despierta, digamos, con este drama familiar y este contexto dramático que se ve en Barcelona, la Barcelona industrial, que va a dedicar su dinero a la acción social. En esto es en lo que Dorotea de Chopitea es una auténtica pionera, como Rafaela de Ibarra, a nuevas necesidades sociales, es decir, a esa nueva sociedad que ha traído la revolución industrial, nuevas necesidades de intervenir en la sociedad de una manera diferente. La caridad tenía que ser diferente. Ya no sirve la caridad personal, el dar el dinero que te sobra, sino que ellas piensan que hace falta una infraestructura para atender a toda esa miseria a la cual el Estado no tenía infraestructura para atender. En eso ellas son las auténticas pioneras. Ella dice esta frase, que es pues una de sus claves: reformar a la juventud obrera. Si no se piensa en reformar a la juventud obrera, nada podemos esperar de esta sociedad. Es decir, hay que actuar sobre esa obrerismo que está surgiendo de la revolución industrial, muy desatendido en cuestiones sociales. Este es todo el listado de obra social que Dorotea de Chopitea emprende en Barcelona. Ahora veremos, especialmente pionera en la cuestión de las escuelas, colegios para niños pobres, niñas pobres, en todas las necesidades educativas, hospitales, la sanidad y luego especialmente en los asilos. Ella es una pionera de las guarderías, monta las primeras guarderías de España para atender a los hijos de esas obreras, niños que estaban totalmente desatendidos en la calle sin educación. Es decir, que ven perfectamente cuáles son aquellos espacios en blanco que la sociedad necesita atender, ¿no? Bueno, aparte de las iglesias, porque todo esto, por supuesto, nace del profundo espíritu cristiano que tienen estas mujeres. Bueno, así vemos, yo voy a sacar un montón de fotografías de todos los edificios que ella promueve y paga de su bolsillo, por supuesto los primeros asilos que entrega siempre a órdenes religiosas. Esta es la manera en que ella tiene de defender la acción de la Iglesia a través de esas órdenes religiosas que están perseguidas y que ella pone al mando de sus nuevos edificios. Bueno, los asilos, el asilo de la calle Aldana a las Hijas de Caridad, el asilo de Nuestra Señora del Buen Consejo en 1870, el asilo de San Juan Bautista, en fin, asilos que recogían a 300, 500 niños pobres, es decir, una enorme capacidad. Asilos para ancianos, aquí tenemos otras, las hermanas de María Reparadora, colegios, fueron el matrimonio Serra Chopitea fueron de los primeros que introdujeron los colegios del Sagrado Corazón, porque José María Serra tenía 2 hermanas profesas de la Orden del Sagrado Corazón en Francia, y ellos son los primeros que instalan en Barcelona un primer colegio del Sagrado Corazón para niñas, que luego van a empezar a extenderse por toda España. Bueno, todo tipo de colegios para niñas pobres, este es el Colegio de San Vicente de Paúl, el Colegio Obrador de la Sagrada Familia, especialmente también colegios de jesuitas. Ellos dieron muchísimo dinero, hicieron muchísimo por el regreso de los jesuitas que habían sido expulsados con la Revolución Gloriosa. Este es el gran colegio que todavía existe de los jesuitas en Manresa, que habían sido expulsados y además calumniados como que se habían llevado absolutamente el dinero del colegio y de todas las matrículas. La familia Serra Chopitea trae de vuelta a los jesuitas a Cataluña y, por supuesto, con su dinero saldan totalmente las deudas que los jesuitas habían contraído. Construyen plenamente el edificio de los jesuitas en la calle Calpe. Para los que conozcan Barcelona, esto es todo un edificio emblemático de Barcelona, una gran iglesia jesuítica y colegio residencia de los jesuitas en Barcelona, que los Serra Chopitea pagan absolutamente con su dinero, pero además, con una gran visión, promueve escuelas, lo que se llamaron escuelas populares, en las 4 puntos cardinales de Barcelona, escuelas para niños pobres, escuelas para hijos de obreros y de obreras, en toda Barcelona.
para transformar por completo la fisonomía de Barcelona. No solo templos y colegios para niñas de todo tipo, sino también especialmente para los hijos de los obreros. Colegios para el servicio doméstico, es decir, con esta visión vemos cómo iba actuando allá donde hacía más falta. Este colegio de María Inmaculada, especialmente dedicado para las muchachas que estaban en el servicio doméstico de las familias burguesas catalanas, escuelas nocturnas dedicadas para precisamente aquellos chicos que estaban trabajando para sostener a su familia y solo podían educarse o acceder a la educación de noche. Es decir, vemos esta visión absolutamente pionera. También, por supuesto, los hospitales, por inspiración de este sacerdote italiano, San Benito Nenni, que era un sacerdote con muchísimo carisma en cuanto a la asistencia hospitalaria. Dorotea empieza a fundar hospitales en Barcelona de una manera también muy pionera, porque a ella se debe la fundación del Hospital San Juan de Dios, que fue el primer hospital infantil de España. El primer hospital infantil de España todavía sigue funcionando, es pionero en la atención de las enfermedades infantiles, donde también, por supuesto, se recogía a niños indigentes. El Hospital Asilo de San Rafael, donde se atendía especialmente también a niñas indigentes con raquitismo, con problemas de malformaciones, una sanidad absolutamente pionera en su momento. El Hospital de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, ya ni siquiera digo las fechas, bueno, estáis viendo las fechas en pantalla. Bueno, una fundación tras otra, por supuesto, no sin dificultades, porque la España del siglo XIX, ya hemos escuchado, está llena de muchísimas dificultades, sobre todo en este sexenio democrático en que apareció pues la Primera República, con muchísimas dificultades, en fin, una España muy convulsa en ese momento. Afecta muchísimo a Dorotea Chopitea de manera personal la muerte de su marido en 1882, el gran banquero de Barcelona. Aquí vemos la reseña en el periódico. Deja entonces una fortuna inmensa de más de 5 millones de pesetas. Solo hay que calcular que unos años después, la primera exposición universal de Barcelona, que fue en 1888, el presupuesto global fueron de 6 millones de pesetas, de presupuesto global de la exposición universal, y la fortuna de José María Serra rondaba casi esos 6 millones de pesetas. De esa fortuna deja la mitad exactamente a su mujer, a Dorotea Chopitea, una cantidad que fueron 2.663.373 pesetas, lo sabemos exactamente por el testamento de José María, una inmensa cantidad que Dorotea de Chopitea, viuda, va a gastar íntegramente, como vamos a ver ahora, íntegramente todo, hasta el último céntimo de peseta, en obras sociales en Barcelona. Bueno, todo esto hay que decir que era una señora, a pesar de ser de una humildad extrema y de una austeridad extrema, como era Rafaela Ibarra igual, era una de las... Bueno, aquí vemos la vocación social de la familia. Tengo el árbol genealógico, del cual todavía descienden, hay muchos descendientes. La actriz Núria Gispert desciende de una de estas ramas y otras ramas familiares, pero a lo que voy aquí. Doña Dorotea era la millonaria de Barcelona, así la llamaban muchas veces en la prensa, ¿no? La millonaria de Barcelona. Y aquí vemos el aspecto que ella tiene, ¿no? De esa mujer que podría estar sacada de cualquier pueblo rural de España, siempre vestida de negro, con una austeridad tremenda y con un deseo absolutamente de que su fortuna sea en beneficio de su ciudad, de Barcelona, y de la gente más necesitada. Es precisamente cuando se queda viuda cuando ocurre el gran... Ya no solo todo lo que había hecho que hemos visto, sino una de las grandes acciones de doña Dorotea, que es que conoce a Don Bosco, al famoso sacerdote italiano que ya había revolucionado por completo la ciudad de Turín, creando residencias y talleres profesionales para niños, para chicos jóvenes que estaban en la calle, los rescataba y les daba una profesión, les enseñaba a ejercer una profesión precisamente para que pudieran vivir de una manera digna y libre, para que se pudieran ganar la vida de una manera digna. Doña Dorotea tenía en la cabeza esto desde el principio, ¿no? El que a la gente hay que no solo darle el pescado, sino darle la caña y enseñarle a pescar, ¿no? Dar profesión a la gente para que pueda vivir de una manera digna, como personas libres y dignas. Ella contacta con Don Bosco de una manera que es muy inspiradora. Yo voy a decir que yo la he utilizado muchas veces y le voy a contar simplemente esta anécdota. Ella escribe a Don Bosco
escucha hablar de Don Bosco y lee en la prensa lo que estaba haciendo Don Bosco y le escribe una carta pidiéndole que mande sacerdotes salesianos a Barcelona porque ella quiere hacer eso mismo que él está haciendo, lo quiere hacer en Barcelona. Y Don Bosco le contesta diciéndole que lo siente muchísimo, que no tiene sacerdotes suficientes, que él ya está muy mayor y que no puede atenderla. Entonces ella, de una manera muy inteligente, hace como que no ha recibido la respuesta de Don Bosco. Entonces vuelve a insistir en otra carta, porque las cartas se conservan, vuelve a escribir a Don Bosco como si no hubiera recibido la respuesta. Estimado Don Bosco, seguramente no ha leído mi carta, le mandé una carta, pero como el correo se pierde en las cartas, vuelvo a insistir en que en Barcelona sería tan fantástico que usted pudiera venir y tal y cual. Al final, Don Bosco, efectivamente, ante la insistencia, dice que sí. De tal manera que la insistencia a veces, a fuerza de ser pesado y con la humildad de decir estoy siendo pesada, pero insisto, a veces se consiguen las cosas, sobre todo cuando es para el bien de los demás, ¿no? Por eso ya consigue que Don Bosco mande sacerdotes e inicia, digamos, este pacto con los salesianos. Doña Dorotea para los salesianos es la madre, igual que Rafaela de Ibarra en Bilbao. Doña Dorotea es la madre de los salesianos. Ella compra esta primera terreno, esta primera casa, Camp Prats, donde los salesianos empiezan a instalar sus primeros talleres. Los salesianos se especializan precisamente en esto, en dar profesión a los chicos jóvenes. Un primer taller que acaba siendo talleres inmensos donde se enseña a los chicos de Barcelona en todo tipo de oficios. Incluso ella, gracias a su acción, se instalan los primeros colegios femeninos de los salesianos. De hecho, el colegio salesiano femenino se llama Santa Dorotea, todavía existe este colegio y se llama así en honor a la propia Dorotea. Y es muy curioso, ya simplemente esta anécdota también la cuento. Ella regresaba del Banco de Barcelona, había reservado una cantidad, había entregado todo su dinero a sus hijas, a todo, y se había reservado una cantidad que ella consideraba suficiente para vivir los últimos años de su vida, que eran 70.000 pesetas. Ella pensó que con eso, con una vida austera, le iba a dar suficiente. Y cuando llega a su casa, le estaba esperando, siempre le estaba esperando gente para pedirle dinero, le estaba esperando uno de los sacerdotes salesianos para pedirle exactamente 70.000 pesetas que costaba comprar el solar de este colegio. Ella se quedó muy impresionada que fuera exactamente la misma cantidad, 70.000 pesetas que ella había reservado, 70.000 pesetas que le estaban pidiendo para esto, y es entonces cuando dice esta frase: veo que Dios me quiere enteramente pobre y pobre seré. Es decir, que da absolutamente todo su dinero, una mujer que era la millonaria de Barcelona, entrega hasta la última peseta para todas las acciones sociales. Ella es la que trae también a Don Bosco a Barcelona, la única vez que estuvo Don Bosco en España. Gracias a la insistencia de Doña Dorotea, viene Don Bosco a Barcelona en la primavera de 1886. Esta es la única fotografía que existe de Don Bosco en Barcelona. Aquí le vemos muy mayor, y quiero que se fijen en esta fotografía, porque, Doña Dorotea había sido la protagonista de esto, es la que paga el viaje, paga toda la obra salesiana. ¿Ustedes ven aquí a Doña Dorotea? No, ¿verdad? Bueno, pues es esta, está aquí detrás de todo el grupo, detrás de los niños, oculta, con una absoluta humildad, detrás del grupo, sin darse ni media importancia de todo lo que estaba haciendo. De hecho, el viaje de Don Bosco a Barcelona es pues un gran acontecimiento para la ciudad. Está reflejado. Este es el libro de registro de donativos que todavía se conserva. Estoy llegando al final, de Doña Dorotea. Lo conserva en el archivo salesiano, un libro que se llama Pobres, es de su propia letra, donde tiene registrado absolutamente al céntimo cada peseta que daba a las obras de caridad. Y hay grandes instituciones y gente con nombres y apellidos, es decir, que daba para lo grande, para construir apellidos, pero también daba para esta señora que se le ha muerto el niño, para esta beca de este niño que va a estudiar, es decir, absolutamente al céntimo, porque igual de pródiga que era para dar su dinero, odiaba el dispendio, porque cada peseta contaba. Y ya de su última gran obra, muy curiosa, es que ella se entera que en el monte del Tibidabo se iba a construir un templo protestante y una zona de casino, un casino con pues todo tipo de actividades de ocio no tan sanas, y ella decide comprar ese monte y dedicarlo a la construcción de un futuro templo para el Sagrado Corazón de Jesús al estilo del Sacré-Cœur que se había construido en París.
Así que ella en el monte del Tibidabo compra ese terreno, construye esa pequeña ermitita neogótica que pone totalmente a nombre de los salesianos, a nombre del propio Don Bosco. Esa ermita que se ve ahí, que es la que construye doña Dorotea, es esta que hoy se ve en el monte del Tibidabo, y hoy el gran templo del Tibidabo, que está arriba, que contempla Barcelona, con esa figura del corazón de Jesús mirando a Barcelona, procede totalmente de la promoción y el dinero que doña Dorotea entregó para la construcción de esta gran iglesia que hoy siguen gestionando los salesianos. Bueno, ya por terminar, simplemente esto, ¿no? Que doña Dorotea es una pionera de la acción social, que entregó absolutamente todo lo que tenía para transformar Barcelona, para hacer una Barcelona más justa en beneficio de los más necesitados. Ella fallece en 1891 a los 75 años, dejando una familia extensísima, 21 nietos, 16 bisnietos y toda una familia que todavía hoy continúa en Barcelona. Curiosamente, el mismo año que ella muere, en 1891, es cuando se publica la Rerum Novarum, que es la encíclica del Papa León XIII, que precisamente recoge todo esto que estas mujeres, Rafaela de Ibarra y Dorotea de Chopitea, estaban haciendo de una manera personal y absolutamente novedosa. Darse cuenta de las desigualdades que estaba generando la revolución industrial y actuar de una manera absolutamente eficaz con su dinero allá donde hacía falta, generando infraestructuras, colegios, hospitales, guarderías, más allá de la mera caridad de sacarse el dinero del bolsillo, que tenían, pues, afortunadamente mucho. Bueno, sus restos están en esta iglesia de Barcelona, en Sarriá, todavía se visita. Inmediatamente cundió su fama de santa. De hecho, hay una biografía, Nada más morirse, donde el padre Nonel habla de que era un personaje absolutamente conocidísimo en Barcelona. Cualquiera que hubiera tenido una necesidad en Barcelona había sido asistido por doña Dorotea, y fue finalmente declarada venerable por el propio Juan Pablo II, como Rafaela de Ibarra, en 1983. Fijaros las coincidencias entre estas dos personas. Y bueno, es simplemente esto, que estas mujeres tenían un liderazgo muy especial, donde es un liderazgo pionero en esta actividad benefactora, con una eficacia gestora impresionante. Se dieron cuenta dónde hacía falta y actuaron de una manera absolutamente eficaz, con mucha sensibilidad para detectar precisamente, concluyo por mi propia voz. Bueno, es un liderazgo absolutamente increíble, ¿no? El de estas mujeres pioneras, con esa sensibilidad y esa eficacia, el saber hacer cosas que realmente redundaran en el beneficio de toda una ciudad. Así que esta es la última frase que dejo de ella, también para quedarnos con esta inspiración, donde ella dice: ejerced la caridad por vosotros mismos, y tanto más que vuestras limosnas, dad vuestro trabajo, vuestra persona, vuestra acción, vuestra comodidad, vuestro tiempo y, si llega el caso, vuestra salud. Eso es caridad cristiana. El dar simplemente limosna, que es lo que algunos creen ser la mayor caridad, es la menor de todas las formas caritativas. Es decir, la acción social, que es en la que estas mujeres fueron auténticas líderes pioneras de su momento. Así que creo que con esto queda claro la profunda huella que ambas, Rafaela de Ibarra y Dorotea de Chopitea, sin conocerse, que es interesantísimo esto, en paralelo hicieron. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos hemos comido el tiempo. Sí. ¿Quieren preguntar? Sí. Sí. No conocía ninguna de estas dos personalidades. Quería simplemente hacerles una pregunta muy breve y una sugerencia. La pregunta es si hay alguna figura femenina similar en Madrid. Madrid no es industrial, pero entonces no sé si contesto. Y la sugerencia, me voy a tomar la libertad, ustedes la conocen de sobra, pero como viene el verano, es una lectura estupenda para conocer el Bilbao de ese momento que Ibarra denuncia, que es El intruso,
de Sí, Blasco Ibáñez. de Blasco Ibáñez, sí, está sí. digitalizada, Sí, de lectura sí. gratuita, entonces Sí. bueno, muchas gracias. Sí, sí, sí. Sí, es cierto, Blasco Ibáñez trata, y con cierta, digamos que animadversión contra los jesuitas, muy claramente, pero también contra la explotación de algunos determinados empresarios, da esa lectura, pero sí es una visión realista. Yo solo quería, a riesgo de que, sin querernos pasar de los minutos concernientes y para el descanso prescrito, pero sí, solo efectivamente, porque María José ha sido sumamente hábil completando el mensaje que yo he transmitido y buscando esos paralelismos, pero debo hacer una pequeña diferenciación. Chopitea, que tiene muchos puntos en común con Rafaela, muchísimos, no llega a lo que sí llega Rafaela, en tanto en cuanto ella supera incluso toda esa acción social y busca la vida religiosa. Y entonces ella, además de distribuir, de organizar, de coincidir en ese programa social, da el salto de la creación de una fundación a la creación de una congregación religiosa. La figura de Chopitea se acerca muchísimo también, sin embargo, a lo que era la visión de Casilda Iturriza. Si alguna vez van por Bilbao por el parque de Doña Casilda, verán un estupendo monumento dedicado a la otra gran benefactora de Bilbao, que fue Doña Casilda Iturriza. Esta mujer se acerca al perfil de Chopitea, es decir, es una laica, da dinero para el hospital, para las becas Epalza, que ahora mismo, nombre de su marido, el banquero Epalza, sigue gestionando el ayuntamiento, y es un poco, aun cuando sin duda Chopitea tenía un capitalazo imponente y multiplicó esas obras porque realmente estaba en posición de poderlo hacer. Casilda Iturriza y Chopitea se acercan, también Rafaela de Ibarra, pero Rafaela de Ibarra es que quiere fundar una congregación religiosa y pasar a la vida religiosa, y esa es la pequeña diferencia, única y exclusivamente. Y con respecto al personaje madrileño, creo que, ¿no? ¿Tú estabas aportando eso o no? ¿Perdón? Luz Rodríguez Casanova. Pues otra gran... Quizás otro personaje para las siguientes jornadas. Exacto. Bueno, de Dorotea Chopitea hay libros escritos, hay biografías recientes, y está este documental que es estupendo y está en YouTube. De todas maneras, al amable señor que ha hecho la sugerencia, además de leer a Blasco Ibáñez, léame a mí. Historia de Bilbao, Avatares de la historia de Bilbao, libro publicado en el 2022. Se va a divertir. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Sí. Bueno, deciros que volvemos, por favor, no os vayáis. Nos lo vamos a pasar genial. Bueno, a partir de... A las 12:45 nos vemos aquí. Recordados que para los